Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes y hoy vamos a compartir Jueces 19 y vamos a hablar acerca de Levita y su concubina. Y, y miren lo que vamos a revisar antes. ¿Se acuerdan que en el tiempo de los jueces no había ley, no había rey? Israel se gobernaba y hacía lo que bien le parecía. No conocían la palabra de Dios, escaseaba. Y Dios les había dicho un mandamiento cuando conquistaron mmm, todo Canaán. Les dijo que no hicieran conforme a las costumbres de aquellos pueblos, porque era una abominación delante del Señor y por eso Él las echaba delante de ellos. Dios por eso le dio la tierra a Israel. Por causa del pecado se las quitó y se las entregó a un pueblo donde Dios les iba a dar la ley para que lo obedecieran. Es más, les dio la ley porque se las dio en el desierto y ahora tenían que conquistar la tierra. Y vamos a ver unos aspectos muy interesantes. Me gustaría que ustedes buscaran en su Biblia para que conocieran esta situación. Miren, vamos a leer Deuteronomio 18:12. Usa tu Biblia, es muy importante. 15, 17, 18, 12. Miren lo que dice. Porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Cuáles cosas? Miren, Dios amonestó a Israel y le dijo, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hoy en día mucha gente aprende rápido lo malo. Aquí el Señor dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor. Pero dejemos eso. Abominable. ¿Qué es una cosa abominable? Las abominaciones que van a ver ahorita. Por ejemplo, la palabra costumbre es una costumbre. Una costumbre que se hace es un decreto, es un derecho, es una descripción, establecer estatutos, reglas, leyes, ordenanzas, mandamientos, prácticas, reglamentos. Así vivían los pueblos de antes. Y Dios también tiene leyes, tiene mandamientos, tiene 613 mandamientos que se dividen en prohibiciones y en mandamientos. Aparte, cuando vino Jesús nos dio mandamientos nuevos, amigos. Aunque no son diferentes, son los mismos, nada más que ahora los hacemos ver de otra manera. Entonces vamos a ver que hay una palabra que se llama perversidad. Se llama la palabra nebalá. Por ejemplo, viene de la palabra naval. Naval es perversidad, es la necedad, es decir, hablando de moralidad. El- esta palabra perversidad viene la palabra hacer actitudes como la inmoralidad, hablando de esas cosas. En, en concreto, crimen por extensión, o castigo. Es una abominación
cosa tan infame, es una cosa tan infame cuando tú ves las noticias y ves que le pegan a un viejito, que le pegan a un niño, es una cosa infame. Eh, Hay despropósito, insensatez. Bueno, la insensatez es grande, amigo. La insensatez tiene otras palabras. La maldad de los hombres, la maldad que hay en el corazón, y la maldad es mucha en la tierra. Ruindad, ruines, malvados, maquiavélicos. Eso quiere decir que es tratar afrentosamente. O sea, lo que dice la persona, eso es, y si no, que hagan como quieran. Habla también de violaciones de derechos, de toda clase de violaciones. Habla de violación sexual, perversidad, violar las leyes, vileza, y esa palabra, vileza, es una vileza. Entonces, Naval significa insensatez, es perverso, específicamente impío, fatuo, loco, necio, perverso, ruin, villano. Entonces hay una palabra que se llama práctica, o sea, los que practican tales cosas. ¿Qué es lo que practicas? El pecado es una práctica. Es propiamente asegurar al ver, usado en una gran variedad de sentidos, o sea, eh, es conocer la maldad de la práctica. Esto es figurativo y literal, amigos. Es castigo, reconocimiento, conocer, considerar, dar, declarar, entrar, fíjense, entrar, depende de la situación del que se vive. Hablando del contexto, y lo vamos a explicar en la Biblia. Examinar, familia, hallar, inquirir, insaciable, mostrar, notorio, quebrantar, reconocer, saber a sabiendas, señalar, sentir, tener, ver. La lógica es de las prácticas, sean buenas o sean malas, llegando a tener prácticas perversas, o sea, mmm, vamos a leer más concretamente y vamos a narrar la historia de la perversidad que hay en el corazón y en el hombre. Ahora vamos a leer Levítico 18 para que miren lo que dicen respecto a la perversidad, que son actos, prácticas, costumbres, actos de inmoralidad prohibidos. Dios los prohibió. No es decir, en tu iglesia te prohíben, ay, en tu religión te prohíben. Miren, el hombre puede hacer lo que quiera, pero a la hora del juicio ahí no va a poder decir soy inocente. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto. O sea, ¿qué hacían en la tierra de Egipto? En la cual moraron. Ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. O sea, tienen reglas los hombres. Se puede pecar, dicen. Como hoy en día, legalización del pecado, del aborto, de la diversidad de géneros, legalizar. Entonces, dice el Señor, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por obra, o sea, lo que diga el Señor, y mis estatutos guardarán andando en ellos, yo el Señor su Dios, firmado. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo el Señor. Y aquí vienen cosas terribles, amigos, de la inmoralidad, porque dice que ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez.
yo el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de tu hermana, de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, es tu tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Y así, hermanos, habla muchas veces la desnudez. ¿Qué es la desnudez? La desnudez es que tú la seduzcas, que el hombre tenga tentaciones perversas, que el hombre quiera tener relaciones sexuales con otra persona. Y aquí está hablando de la familia. Lean, es Levítico 18. Lean y pongan atención palabra por palabra. Pero miren, hablando de prácticas, vamos a ver una historia donde esto está terrible, amigos. Y como lo leímos la semana pasada, en el capítulo 19 de Levita y su concubina, ya ven que ellos tuvieron un problema. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina, se ha tomado esposa de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Aquí dice la razón, ella lo engañó, le fue infiel. Entonces ellos tuvieron un problema y se enojaron. Tuvieron un problema y ella tuvo... cuando se enojan, cuando ella le fue infiel y sabemos que hubo una discusión, y en la discusión ella decidió irse de la casa. ¿Sabes qué? Me regreso con mi padre. Y se fue con su padre, y como dice la historia, ella regresó con su padre, pero él seguramente la amaba, la quería, no importa su infidelidad, la perdonaba, porque así es el hombre de Dios. Entonces, él fue tras ella y tomó un criado y a dos burritos y se fue a buscarla. Entonces, ellos llegaron a la casa de su suegro, y tanto que el suegro se alegró y le dio de comer y le dijo, no te vayas, quédate. Al final arreglaron el asunto y se regresaron. Él, su esposa, su concubina, y su criado y sus burritos. Pero cuando ellos llegaron a un lugar, dice, bueno, ellos se van. Entonces ellos iban pasando por Belén, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Estaban hablando con un señor que se habían encontrado. Dice, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y fíjense, él era de otra tribu, y él moraba como forastero, pero los moradores de aquel lugar eran de los hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Señor, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje, estamos bien, dice, tenemos unos asnitos, también tenemos pan, vino para mí, para tu sierva y para su criado. Mm, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo.
con tal de que no pases la noche en la plaza. Y lo trajo a su casa y le dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban ellos alegres ahí reunidos, dice: "He aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos", estamos hablando de la perversidad, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: "Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos". Conozcamos quiere decir que para que tengamos relaciones sexuales. Y esto habla de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y los hombres perversos, pervertidos de Sodoma y Gomorra fueron a la casa de Lot y tocando también ahí a la puerta con violencia, ellos le decían: "¿Dónde están los hombres que entraron a tu casa? Hazlos salir para que les conozcamos, para tener relaciones con ellos". Y ellos le dijeron: "No, no hagan eso, no hagan eso. Les doy a a mis hijas", fíjense lo que dijo Lot. Y este hombre también, miren lo que dijo, dice: "He aquí mi hija virgen y la concubina de él, del hombre que ha venido. Yo se las sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ellas como les parezca, y no hagan a este hombre cosa tan infame". Relaciones sexuales. Y esto les digo nuevamente porque va a venir el tiempo donde la infamia va a crecer, donde la perversidad del hombre va a crecer. Falta poco para el arrebatamiento. Y cuando venga el arrebatamiento, esto, amigos, la gente va a ser terrible. De por sí, la gente está siendo perversa, burlona. Entonces, fíjense lo que hicieron. Ellos abusaron de ella, de la esposa de la hija de ese hombre y de la esposa de este levita. Y entonces, como él les dijo eso, dice: "Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó". O sea, que la sacó y también a su hija. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, o sea, su esposo, hasta que fue de día. Amigos, esta situación tenemos que verla de una manera diferente porque leer, pues dice uno: "Ah, es una historia", pero métete a las palabras para que tú veas lo que estos hombres le hicieron a esas mujeres. ¿Qué iban a hacer con aquel hombre? Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa donde moraba con el viejito que lo invitó, y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. O sea, estaba tirada con las manos así estiradas a la puerta. Y le dijo: "Levántate y vámonos", pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo lo que veía aquello y todo el que veía aquello decía: "Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy". Consideren esto, tomen consejo y hablen. El secreto aquí es de que tú veas las palabras: toma consejo, habla, porque si tú no tomas consejo, si tú no hablas, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué perversidad hay dentro de ti? La maldad está asomándose a cualquier parte. Hay muchos hombres perversos, hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y mucha gente está preocupada. Las cosas van a suceder porque la maldad es mucha en la tierra. Y mientras estemos aquí los cristianos, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hablarle a la gente que se arrepienta
y hablar, enfrentarla con los pecados de esta tierra, porque hay mucho pecado, las cosas van a ser cada día más difíciles, amigo. Me llamó la atención la historia esta hablando de la perversidad. O sea, nada más a veces leemos la Biblia por leerla, pero cuando la investigamos, cuando nos introducimos en ella, cuando vemos por qué causas sucedieron las cosas, amigos, mucha gente dice que, por ejemplo, los programas de televisión a veces son una mentira, son actuados, amigos. Es la realidad, están viviendo esa situación. Y mucha gente está ciega, no ve su propio mal, no ve su corazón. Solamente el único que puede ver la maldad en el corazón es Jesús. Y amigos, pues volvimos a hablar acerca de esto de Levita en este capítulo 19 y vamos a comenzar a leer la guerra contra los de Benjamín, o sea, porque los de Benjamín ellos eran una tribu donde ellos empezaron a tomar las costumbres de aquel lugar, de los paganos, de los hombres que Dios había tomado así por abominables, porque ellos practicaban todas estas cosas. Entonces, si ustedes leen la Biblia bien, detalle por detalle, ustedes encontrarán que la prohibición que Dios había prohibido, ellos empezaron a ver esas costumbres y ellos las adoptaron y ellos se hicieron perversos, por tanto hicieron esto. Entonces, miren cómo dice en el capítulo 20, dice, empezó una guerra contra los de Benjamín. Cuando todo Israel supo lo que había pasado, dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galad, y el Señor se reunieron al Señor él mismo, o sea, tomaron consejo y hablaron. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad, digan cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. O sea, él habló de estas cosas, pero de seguro tomaron consejo y hablaron lo que sucedió. Estos perversos querían violarlo a él también, querían abusar de él. Y hoy en día hay abusos, amigo, la gente abusa hasta de los niños. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y he aquí, todos ustedes son hijos de Israel. Den aquí su consejo y su parecer. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a casa, dice, mas esto es ahora lo que haremos, mas esto ahora es lo que haremos. A Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, o sea, por toda la región, diciendo, ¿qué maldad es la que ha sido hecha entre ustedes? Entreguen pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel, porque ellos ya estaban adoptando esta costumbre, amigos.
Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, y todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Entonces aquí estamos hablando de los que defendieron la causa. Hay gente que está en contra, hay gente que está en contra del aborto, y hay gente que pelea por ello. O sea, amigos, la situación es parecida. Entonces, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Pero antes ellos, cuando se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron al Señor, diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor les respondió: Judá será el primero. Y fue la tribu de Judá el que fue a atacar primero. Entonces salieron los de Gabá, salieron entonces de Gabá los hijos de Benjamín, y derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, o sea, donde sucedió. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor otra vez, diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió: suban contra ellos. O sea, Dios lo permite. Dios le dice: suban. La maldad es grande, esa maldad. Y si no le ponía el Señor límite, ellos iban a rebasarlo. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia del Señor, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos. Dejen quito esto, amigos, se me olvida quitarlo. Y ven. Entonces, y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y el Señor dijo: suban, porque mañana yo se los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel a la batalla, y la batalla reciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel
cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad, y era señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hicieron subir para atacar, dice, quisieron subir para una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto, dice, la, la espalda delante de Israel. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menujá hasta enfrente de Gabá, hacia el donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos aquellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. O sea, súmele la cantidad. Y fueron persiguiéndolos los de Israel aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres, otros 2,000. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Entonces, amigos, cuando eran las guerras, en aquel tiempo mataban mujeres, niños, destrozaban todo, amigos, hasta los animales mataban. Había veces que los tomaban, pero aquí vemos que Dios hace todas las cosas. Israel entraba y perdía, porque no debe de prevalecer el pecado. Es como un ejemplo, o sea, una advertencia. 2 veces entraron en guerra, y las primeras 2 veces perdieron la guerra. Porque para que tengan conciencia de la vileza y de la maldad que puede entrar en el hombre, y más en el pueblo de Israel. Amigos, las cosas son muy difíciles a veces de explicar, porque tenemos que hablar lo más sencillo que podamos. Entonces, si los de Benjamín eran perversos y solamente eran unos hombres, y todo el pueblo los defendía, como hoy en día la gente defiende cosas indefendibles, defiende el pecado, la gente a veces ni sabe por qué. Porque a veces sucede que se involucra uno. Es que yo voy a hablarlo así. No quiero que me quiten el video del YouTube. Pero la diversidad de género. Yo tengo un hijo diverso, una hija diversa, una hija que anda en los caminos de la perversidad. Porque para Dios es perversidad. Entonces, mi hijo anda con su banderita de colores. Amigos, hay mucha gente que lo defiende. Y si la gente se levanta en guerra, eh, cualquiera de los dos puede vencer. Y prevalecerá la justicia, amigos. Aquí prevaleció la justicia del Señor.
murieron los de Benjamín. Y vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando veamos el final, que nada más quedaron 600 hombres de la tribu de Benjamín, de ser 25,000 hombres, amigos. Y cuando ven ustedes que ellos no tenían ya mujer, no había mujer para ellos, porque les mataron a sus hijos y mataron a las mujeres. Dios no es malo, amigos. Cuando antes el pecado se señalaba, la mujer adúltera, que era infiel, era apedreada. Así es de que usted puede pensar, oh, qué cruel es eso, amigos. El pecado es causa de muerte. Está decretado por el Señor. Aquí en las leyes de la humanidad, pues si tú matas a una persona vas al bote. Si tú robas vas al bote. Si tú violas a una persona vas al bote. Pero ahí no queda todo, amigos. Para Dios es el decreto de muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En el reino de Dios no va a entrar ningún pecador. Por tanto, Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros para darnos salvación. Ojo, para todo aquel que en él cree. Oh, pero todos creen, ¿verdad? Bueno, para los que caminan en obediencia, para los que se arrepienten de todo su corazón y reconocen la palabra del Señor. De otra manera, no, amigos, no se trata de ir a la iglesia y nada más oír y sentirse que uno ya, ya escuché una bonita historia, no, amigos. Se trata de ser transformados por el poder de la palabra, para poder nosotros caminar en los caminos del Señor y poder llegar al cielo. ¿Cuál es tu decisión? Mi propósito es llegar al cielo, cueste lo que cueste, dejar a un lado todo pecado, luchar, que la gente reconozca su pecado, se arrepienta. Pero si no se quiere arrepentir, no hay problema, amigos, no hay problema. Usted puede vivir su vida como le plazca. ¿No dicen todos que Dios les dio libre albedrío? Bueno, es lo que dicen todos, pero para mí el libre albedrío es tomar buenas decisiones. ¿Qué será bueno decir? Es cuando tomas una buena decisión, es aceptar lo que Dios dice. Así es de que, pues, hay muchas cosas que pienso ahorita, pero tenemos que poner atención. ¿Estás a favor o estás en contra? Si estás a favor de las ordenanzas de Dios, obedécelas. Porque sin obediencia no hay santidad, amigos. Dios nos ha santificado. Dios nos ha perdonado, nos ha santificado, nos ha hecho santos. Pero tenemos que caminar en obediencia, porque después de que hemos recibido al Señor, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No tenemos que pensar igual. Y hay muchos papás que batallan, que han entendido, son cristianos, pero los hijos no quieren. Los hijos quieren andar en perversiones, quieren andar en cotorreo, en juergas, sexo, drogas, alcohol. Es mi vida, dicen. No, amigos, la decisión, el libre albedrío es para que tú tomes una decisión, no para que hagas lo que a ti se te dé la gana. Así es de que mañana, jueces 21. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones.